Hoy estamos a jueves. Hoy comenzamos ese estudio bíblico donde se contará una gran historia dentro de tu propia vida. Una historia que Jesús quiere trabajar internamente dentro de ti. Pero para comenzar a contar esta historia, busca rápidamente un cuaderno, una libreta, o busca tu Biblia para coger apuntes. Y antes de comenzar este estudio bíblico que está extraordinario, lo que vamos a hacer el día de hoy comenzando con una oración. Padre Celestial, ponemos este estudio bíblico delante de ti. Ponemos este estudio bíblico para que tú hables nuestras vidas, hables nuestros interiores y podamos cambiar. Podamos dar ese gran cambio que solo tú lo puedes dar, Jesús de Nazaret. Ponemos este estudio bíblico delante de ti, delante de tú, Señor Padre, para que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Te pedimos, Señor Padre, por cada persona que está viendo este estudio bíblico, toca sus vidas y sus corazones. Toca su interior, Padre. Padre, toca todo su ser y toda su familia. Señor, este estudio bíblico sea algo espectacular, Señor Padre. Y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén, amén, amén. Doy paso el día de hoy al estudio bíblico. Y bueno, hoy vamos a hablar de Pedro, sí, el pescador. Y vamos a empezar leyendo la palabra. Vamos a necesitar Biblia, vamos a necesitar papel y boli por si hay algo que anotar. Y vamos a empezar a leer en Lucas 5, del 6 en adelante. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron las dos barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y si leemos un versículo en Mateo 14, es Mateo 14, 32, dice: Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Esto es lo que nos dice la palabra. De aquí hoy vamos a traer una palabra, vamos a investigar qué son los secretos, ¿no?, que hay detrás de la palabra. Vamos a ponernos en situación. Pedro ya se ha pasado no un ratito, ya se ha pasado toda la noche intentando pescar en alta mar, toda la noche. Ha vuelto a tierra y él está lavando sus redes, ya han ido toda la noche y no han traído peces. Y está Pedro ahí. Y en el versículo 3 vemos que dice, en el capítulo 5, versículo 3, mira qué dice: Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poquito, y sentándose enseñaba a Jesús desde la barca a la multitud. Aquí me impacta en el versículo 3 la palabra te ruego. Jesús, siendo dueño de la barca, de los peces, de Pedro, del agua, le dice: te ruego que cojas tu barca y la pongas a la orilla. Y Jesús se sienta en esa barca y empieza a enseñar a la multitud. Esto es algo de lo que a mí me ha impactado. Y Jesús viene, ni corto ni perezoso, y le digo: venga, va, boga mar adentro. Antes, Pedro, toda la noche sin Jesús, y no pesca ni un solo pez. Ahora, con Jesús, en un momento, en dos barcas se llenan de peces. Y vemos
aparte de las enseñanzas que tiene esta historia, vemos que Jesús, en lo que hemos leído, le ha quitado así, de golpe, sin pensárselo, la frustración y el fracaso a Pedro. Un pescador de profesión, toda la noche, las horas que conlleva toda la noche, y no ha pescado ni un solo pez. ¿Cómo estaría ese hombre, que era su oficio y hacía lo que él quería, era su vocación? Estaría frustrado, y Jesús viene y le dice: la frustración, no hay nada que hacer, boga mar adentro. Y él va y llena, no una barca, dos de los compañeros: ven, vamos a llenar peces. Y hoy Dios nos enseña en este simple apartado que donde hay fracaso, Dios pone éxito. Donde hay frustración, Dios trae victoria. Ese es el Dios en el que hemos creído. Hemos de prepararnos, porque si creemos en un Dios potente, poderoso, magnífico, maravilloso, creemos en un Dios que cambia en minutos, en un abrir y cerrar de ojo, situaciones. De golpe hace milagros. Creemos en un Dios que cosas que no tenemos aparecen de la nada. Estamos creyendo en un Dios que en un instante las familias son completadas. Ese es en el Dios que yo y tú creemos. Estamos frente al Dios vivo. No estamos frente a una imitación, no estamos frente a un X Dios, estamos frente al Señor de señores, el Rey de reyes, que es lo que dice la palabra. Estamos bajo el soberano, bajo el que es dueño y Señor de todo es todo, tierra, propiedades, cosas, personas. Dios es Dios de todo. Y estamos frente al Dios vivo que hace la frustración en victorias. Estamos frente al Dios vivo que cambia la muerte en vida. Estamos frente al Dios vivo que cambia el fracaso en éxito. Dios cambia la oscuridad en luz sin que tú y yo nos demos cuenta, en un abrir y en un cerrar de ojos. Mirad el versículo 8, que dice: viendo esto, lo que estaba pasando con los peces, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Pedro queda totalmente impactado de lo que sus ojos estaban viendo. No solo su barca, sino la barca de los otros compañeros también está completamente llena. Esa tarde o esa mañana, sin duda, Pedro aprendió algo que su mente pescadora no entendía. Algo asombroso había pasado con Jesús en la barca. Se le rompieron los moldes al pescador. ¿Qué estaba pasando? Pedro entendió que lo importante no era su barca, que lo importante tampoco eran sus compañeros. Pedro aprendió que lo importante tampoco eran los peces. Lo importante era lo que aquel hombre, lo que Jesús podía llegar a hacer en un segundo. Y a nosotros lo que nos debe de importar no es nuestro trabajo, no son nuestros amigos, no son nuestros quehaceres, no es nuestras cosas temporales. Lo que nos debe de importar, lo que nos debe de impactar es lo que Dios puede hacer en su presencia. Igual que Jesús lo hizo, Dios a día de hoy es lo que Él puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Al estar en su presencia, Dios se mueve. Eso es lo que nos debe de impactar. No las formas, no lo bonito, no lo interesante, no lo que nos atrae, sino lo que Él puede hacer en su presencia. Mirad el versículo 10 que dice: y asimismo
de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Y aquí dice, pero Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Ahí, en ese momento, empieza el ministerio de Pedro. Ahí, yo te haré pescador de hombres. Eso es lo que le dice Jesús. Ahora nos suena muy común, pero Pedro diría, ¿de hombres? ¿Voy a pescar hombres? Jesús estaba rompiéndole el molde, rompiéndole lo que tenía aquí en la mente, que lo tenía limitado. Jesús vino a romper moldes. Y Jesús y Dios ha venido a romper nuestros moldes en nuestra cabeza tan común. Dios ha venido a hacerlo. Pedro, sin duda, era un hombre súper especial. Para mí es uno de los que yo puedo decir que son mis referentes en la Biblia. Si yo tengo que escoger a un apóstol, si yo tengo que escoger a un discípulo de Jesús, sin duda escojo a Pedro. Los que me conocen dirán, claro, porque es así, que preguntaba y que era muy lanzado. Pero no, interiormente había una nobleza que tenía Pedro que no la puedo percibir en otros, ¿verdad? Pedro era un hombre muy especial, pero tenía miedo. Vemos que en el corazón de Pedro estaba todavía endurecido. El corazón de Pedro estaba endurecido. Jesús había venido a ablandar su corazón, pero en ese momento Pedro tenía su corazón endurecido. No vamos a leerlo, pero vamos a hablar de otra historia de Pedro. En Mateo 14, del 22 al 33, aquí vemos cuando se va la multitud, Jesús está hablando y Jesús se quiere ir a orar a la montaña, al monte, y le dice a Pedro y a sus discípulos, mirad, coger la barca, iros mar adentro, que yo voy a orar y luego voy. Y bueno, ellos están ahí a luchar contra la lluvia, contra la tormenta, que dice que había mucho viento, había vientos en contra y la barca estaban ahí luchando y venga y venga. Y Jesús termina de orar tan calmado, llega por el agua, va caminando. Ellos ven un fantasma y sabemos la historia que no, que es Jesús. Y Pedro le dice, maestro, que yo quiero bajar. Y empieza a caminar por las aguas. Mirad qué dice Mateo 14, 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Eso es lo que dice. Así que no es una invención. Eran vientos súper fuertes y estarían súper agotados. Y vamos y remamos y remamos. Y Jesús, entre las olas, entre la tormenta, viene el hombre andando, va por encima del agua. Llevaban horas remando. Pero enseguida, cuando ellos perecieron, llegó el pronto auxilio, llega Jesús a calmar la tempestad y le da una lección, una enseñanza a Pedro que todas conocemos, ¿verdad? Que empieza a caminar sobre el agua y se hunde. Pero aquí quiero destacar algo de Pedro. Aquí quiero destacar también algo de lo que yo aprendo del apóstol Pedro. Y es, él estaba cansadísimo, llevaba horas Jesús no se iba 5 minutos a orar. Llevaban horas en contra del viento, luchando, obedeciendo al Jesús que le dijo, ir tirando que yo ya voy. Y ellos iban horas luchando en contra de la corriente, fatigados, desesperados, cansados. Pero lo importante de todo esto es que ellos, a pesar de no tener la ayuda de Jesús, porque él seguía orando, ellos no desmayaron. Ellos no dijeron, bueno, mira, nos metemos en la barca que nos vuelva a la orilla la sola y esperamos a Jesús, que el maestro viene y seguro que calma el agua, ¿no? En sus recursos, ellos no tiraron la toalla.
en sus recursos, ellos fueron capaces de seguir avanzando. Y en el esfuerzo, Jesús respondió, llegó, subió a la barca y se calmó la tempestad. Vamos a leer Mateo 14, el 31 y el 32, que dice: al momento Jesús extiende la mano, coge a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Te estás hundiendo, no dudes. Y cuando ellos suben en la barca, se calma el viento. Ya está Jesús ahí, ya está todo controlado. Y hoy pasa exactamente lo mismo. No hemos de estar con brazos cruzados. Puede ser que la situación que tú estés viviendo sea una situación súper complicada. Hemos de tener fe en Dios. Y hemos de tener y saber en esa fe que las cualidades, que lo que tú y yo podemos hacer no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, sino porque Dios nos esfuerza, porque Dios nos da la valentía y Dios nos da la fuerza del búfalo para ir, y Dios viene y nos salva, y Dios viene y nos ayuda. Lo que está alterado hoy, no sé en qué situación, si en matrimonio, en salud, en trabajo, en emociones, no sé qué es lo que cada uno de vosotros vivís, yo sé lo que yo vivo. En este tiempo, Dios va a extender su mano y te va a sacar de donde estás. Pero ten la actitud que tuvo Pedro, una actitud correcta. Puede ser que yo me ahogue, puede ser que me canse o puede ser que me hunda, pero aquí estoy con Jesús. Jesús me va a extender su mano y me va a sacar del agua. Jesús se va a montar en mi barca y va a calmar la tempestad. ¿Qué actitud nosotros estamos tomando? Lo que nos atormentó desde hoy para detrás ya no nos va a volver a atormentar más. Cuando Jesús llega a la barca, la tormenta para. Cuando Jesús llegue a tu barca, cuando Dios llegue a tu vida, tu tempestad para. Y a pesar de ver olas, la calma ha llegado, porque tenemos al mejor con nosotros, que es el Dios de los ejércitos, con el que Él no vamos a perecer, con el que Él no vamos a pasarlo mal. Si dejas a Jesús hoy, puede ser que seas creyente o no lo seas, si tú hoy dejas subir a Dios a tu barca, tu tormenta pasa hoy, no mañana. Tu tormenta, mi tormenta, pasa hoy. He entendido a través de Pedro y estamos viendo que Dios solo y exclusivamente trabaja con aquellas personas que tienen fe. Si estamos con nuestras manos en los bolsillos, masticando chicle, viendo pasar el tiempo, creyendo que yo lo merezco todo, lo siento. Vamos a morir secos. Lo siento, estamos perdiendo el tiempo. Dios solo actúa en personas que realmente tienen fe y que viven en fe y que declaran fe y que su vida realmente demuestra que viven en fe. Pero los que arrebatan los tiempos de bendición en el matrimonio, en el trabajo, en las situaciones, en las enfermedades, en la muerte, en las dificultades de cualquier ámbito que sea, los que podemos llegar a arrebatar en fe, eso llega porque Dios trabaja en esas personas. Mirad, Pedro se arriesga en fe. En la primera historia que hemos leído, después de pasar toda la noche y ya decir, ostras, si es que ya he ido, él tiene fe. Y el hombre boa mar adentro. No le dices, Señor, dedíquese usted a predicar, que yo me voy. Ya pescaré más tarde, que ahora no es hora de pescar. No es hora, la hora de pescar fue a la noche y no pesqué nada. No. Él se arriesga en fe. No tenía nada que perder. Y coge la barca y se va mar adentro.
también se arriesga en fe, porque es el único de los que hay en esa barca que se atreve a bajar de la barca, que dice, bajo de la barca porque es Jesús y con él no me pasa nada. Sí, sabemos la enseñanza de que Pedro mira la situación, mira la circunstancia, poca fe y se hunde. Pero hay algo escrito de Pedro en ese instante y la enseñanza estaba en Pedro, no en los que estaban en la barca, tranquilitos, esperando a ver qué es lo que pasa. No, Pedro tuvo fe, se arriesgó. En estas 2 veces que estamos viendo se arriesgó y en otras muchas también. Ese hombre arriesgado, dirás, bueno, era un pescador, sí, pero ese simple pescador arriesgado, de fe, lanzado, que decía las cosas tal cual como le parecían, que quiso defender a Jesús y lo primero que hace es cortar la oreja. Cuando van caminando, Pedro tiene discusiones con el mismo Jesús, con los discípulos, porque no entiende. Cuando Jesús estaba predicando, Pedro interrumpe muchas veces a Jesús y le dice, oye Jesús, yo no entiendo eso, ¿cómo que 70 veces 7? Hay tantas interrupciones de Pedro, hay tantas meteduras de pata, como diríamos los seres humanos, de Pedro. Hay tantas veces que Pedro ha negado a Jesús. Pero mirad a qué ha llegado ese simple pescador. Mirad, Pedro fue enviado a Samaria, a Palestina, a que descendiera el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en el libro de Hechos. Luego en las cartas de Pablo también vemos que Pedro fue una de las 3 columnas que ha tenido la Iglesia mundial, hablando de todos los tiempos. En la Iglesia de Jerusalén fue una de sus columnas. Pedro predicaba y no de cualquier manera. No, Pedro no hablaba de su testimonio. Pedro no hablaba de sus vivencias. Pedro no hablaba de lo que él entendía. Pedro no hablaba de lo que había estudiado. No, señor, no. Pedro hablaba el evangelio puro de Jesucristo y descendía el Espíritu Santo. Llegó a predicar a más de 3.000 personas, a los gentiles. Jesús en persona le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Le da su ministerio en persona. Pedro tenía un ministerio y no era cualquier ministerio. Era un ministerio sobrenatural, de los que hoy anhelamos, ¿verdad? De los que hoy nos gusta ver. Pedro no era un simple predicador. Pedro fue usado por Dios. Pedro fue una gran herramienta. Cuando hablamos de Pedro decimos, bueno, es que Pedro tuvo muchos errores. Pues como tú y como yo. Tú y yo tendremos errores. Pero Dios quiere marcar ese ministerio, quiere marcar ese antes y ese después. Mirad, ¿por qué digo que Pedro tenía un ministerio sobrenatural? Pues vámonos a otra historia. Pedro está en casa de Cornelio predicando a muchísima gente, como dice la palabra, y fueron todos llenos, en esa vez que él predica, todos llenos del Espíritu Santo. Y Felipe estaba predicando en otro sitio y llama a Pedro, y cuando Pedro viene, son llenos del Espíritu Santo. Este mundo necesita muchos Pedros. Necesita muchos Pedros, no necesita Sonias, no necesita Virginias, no necesita Miguel, no necesita cual sea tu nombre. Necesita tu vida, mi vida, transformada como Pedro. Necesita Pedros. Personas que lleven la presencia de Dios allí donde ellos van. Personas que cuando caminen las cosas pasen. Personas que al abrir la boca descienda el Espíritu Santo. Este mundo carece de gente así y Dios está buscando gente así, no gente que se conforma, no gente que vive en lo de siempre, no gente que vive en lo que nos parece, no.
Dios está buscando a valientes, atrevidos, que no callen, que prediquen a tiempo y afuera de tiempo, que vivan en su presencia, que sean arriesgados, que sean de fe, que sean personas constantes. Eso es lo que Dios busca. Estamos a tiempo de ser esas personas que Dios busca. Pedro, vamos a seguir hablando de Pedro. Pedro está predicando en casa de Cornelio, esto lo encontramos en Hechos, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Y en otro pueblo, en ese momento que él está predicando, se muere una mujer. Y se enteran de que Pedro más o menos está, cerca, está por ahí y lo hacen llamar. Y Pedro va. Pedro sale donde está predicando, se va y va a casa de Dorca. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y llega, y claro, acaba de morir una mujer. Hay ancianas, viudas, llorando con las telas, con la ropa, porque es lo que se hacía, ¿verdad? Y Pedro llega allí, ve a las ancianas llorando, y en un ambiente incrédulo total. Y aquí también a mí me habla mucho de esto, ¿verdad? No, aquí no puedo predicar porque mira, está lleno de pecado. No. No, mira, mejor voy a poner una musiquita para ambientar, así como la que suena, para que la presencia de Dios pueda posar. Mirar, había un ambiente totalmente incrédulo. Había muerto, la iban a enterrar y a alguien se le ocurrió decir, oye, llamar a Pedro porque es un hombre que hace milagros. En ese hogar no había ni intercesores, no había nadie intercediendo ni orando en lenguas. En ese lugar no había gente haciendo ayuno, ni guerra espiritual. No había música favorable de fondo que transporte a la presencia de Dios. Que Pedro, él mismo, llenaba el lugar donde iba, llegaba al ambiente de Dios porque él era un hijo de Dios que creía que a través de él Dios iba a obrar. Porque se había creído cuando Jesús les dijo, cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Y él las hacía. Pedro no dudaba. Cuando Pedro lo necesitaban, ahí estaba Pedro, dejó de predicar y se fue a casa de esta mujer a orar por ella, porque había muerto. Él iba donde lo llamaban a ir. Era un hombre que no le importaba ir donde tenía que ir, no le importaba qué situación se iba a encontrar allí. Él iba. Era un hombre que oraba por el necesitado. ¿Quién es Pedro? ¿Quién quiere ser Pedro? Nos llaman y estamos viendo una serie en Netflix. Ahora más tarde voy, que ahora no puedo. No. Si te han llamado a orar, ora. No oro porque esa persona es inconversa. ¿Y qué? Ora, bendice, declara, determina, profetiza, insiste, invita, alegra, haz que se rían, abraza, Dios te bendiga. ¿Estamos dispuestos a todo eso? Yo lo estoy. ¿Estamos dispuestos a ser Pedro? ¿Estamos dispuestos a no tener vergüenza, a decir, pues si esto no está bien, no está bien? Esto no va con Dios. Lo siento, no va conmigo, porque esto, el aborto va en contra de Dios. La homosexualidad, lo siento, va en contra de Dios. Dios te ama, yo te amo, pero estamos en pecado. Vamos a intentar cambiar nuestra vida. ¿Por qué no se habla del pecado? ¿Por qué se predica siempre del amor? Dios cubre con amor el pecado, pero el pecado ha de ser descubierto para que este mundo de tinieblas sea destapado y que reine y viva por toda la eternidad la gloria de Dios. Dorcas resucita. Dejan de llorar. Y todas aquellas que lloraban, dice la palabra, que habían sido llenas del Espíritu Santo y que creyeron instantáneamente. Pedro creía y predicaba lo que él creía. Y no solo predicaba lo que él creía, había fruto cuando él predicaba lo que creía. Otra enseñanza para nosotros. Cuando predicas, ¿pasa algo? Cuando escuchas predicar, ¿se mueve algo? ¿Hay Espíritu Santo moviéndose? ¿Solo crees cuando escuchas una predicación o cuando predicas? ¿O no te enteras
cuando predican, porque no hay nada de lo que enterarse. O no te enteras de lo que estás hablando cuando predicas. O cuando se escucha o cuando habla se recibe al Espíritu Santo, o tú o la persona que escucha. ¿Estamos edificando cuando nosotros predicamos? ¿O escuchamos que alguien predica? ¿Somos edificados? ¿Hay fruto? Esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Pedro no hablaba y decía, uy, mira, hoy no se ha convertido nadie. No, miles y miles se convertían, miles y miles recibían el Espíritu Santo, miles y miles. Pedro iba, sanaba a personas. ¿En quién hemos creído? ¿En un cualquiera? ¿O hemos creído en el Dios de dioses, en el Rey de reyes, en el Señor de señores, en el que es el creador del universo? Si yo he creído en ese que hace esto y llena las barcas de peces, en este que hace esto y calma la tempestad, ¿por qué si Pedro lo hizo yo no puedo hacerlo? Claro que podemos hacerlo. ¿Por qué Pedro abre la boca y desciende el Espíritu Santo? ¿Cuál es la clave del éxito de Pedro? Si viniera hoy Pedro, revolucionaba este mundo. Tú y yo vivimos en el mundo. ¿Estamos revolucionando el mundo? ¿O estamos viendo pasar como otros revolucionan? Hay que despertar. Es una palabra que el Señor trae para despertarnos. ¿Qué hay que hacer para que lo que dice la Biblia se manifieste? No es solo poner aquí y leer la palabra de Dios, sino que algo en el mundo espiritual se manifieste. ¿Qué hay que hacer para que las visiones vengan a nosotros, los sueños, y se manifiesten en nosotros? ¿Qué hay que hacer para salir de un evangelio muerto y realmente vivir en un evangelio de poder? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en esta época? Hay gente, hay personas que les encantan. ¡Ay, que hoy viene un profeta! Vale, que me profeticen que necesito una palabra de Dios. Pero ¿por qué no somos Pedro? ¿Por qué no buscamos directamente, Señor, háblame? Porque si tú le hablaste a Pedro, porque si tú le hablaste a Pablo, porque si tú le hablaste a todos los discípulos de Jesús, si tú hablaste con Jonás, si tú hablaste con todos esos personajes que nos encontramos en la Biblia, ¿por qué no vas a hablar conmigo? ¿Por qué tengo que esperar a que venga alguien a hablarme? ¿Es malo? No, para eso están. Los profetas están para engrandecer el reino de Dios, como otros ministerios, nada más. Pero Dios, si es nuestro Padre habla con sus hijos. Él habla. Pero si tenemos los oídos llenitos de cera, no nos podemos enterar. ¿Cuándo nos vamos a cansar de hacer realmente lo que no nos toca? Quiero leeros la primera historia de la Biblia, Lucas 5, el versículo 10 y el 11. Mirad qué dice. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí está la clave de Pedro. Pedro se dio cuenta que había algo mejor que 2 barcas llenas de peces. Pedro se dio cuenta que había algo mejor que una red limpia. Pedro se dio cuenta que había algo mejor que buscar la hora punta, la hora concreta para que los peces piquen. Pedro se dio cuenta que no importaba con cuántos pescadores iba más, si había una barca con amigos, con otros pescadores, se dio cuenta de que había algo mejor que todo eso, algo mejor incluso que su oficio, que aquello que le daba de comer, que era su oficio, que Pedro se dedicaba a pescar, era con lo que se ganaba la vida. Se dio cuenta que había que dejarlo todo lo que su mente humana sabía, todo
lo que su mano en su oficio podía hacer. Tenía que dejar a aquellas personas que conocían, tenía que dejar el mar, porque aquel que le gusta pescar es porque le gusta el mar. Y no pescaba en la orilla, en la costa, gambitas. No, se iba mar adentro a pescar con red. Realmente era un hombre que supongo que le apasionaba el oficio que tenía, pero no le interesó. No le interesaron ya más los peces, sino la gloria que había visto en Jesús. Eso es lo que a él le interesó. Eso es lo que a él más le impactó. Y dice, cuando dejaron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No solo Pedro, sino los otros pescadores también. Nunca reposará la gloria de Dios en alguien que no está dispuesto a dejarlo todo. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Escritura. Lucas 14, 25 dice, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mis discípulos. Y esto ya no es para Pedro, esto es para mí, para ti y para nosotros. ¿Qué es lo que hoy más nos importa? ¿Qué es lo que hoy más valor le damos? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestra economía? ¿Nuestra iglesia? ¿Nuestro matrimonio? Y Pedro era un hombre como yo. Pedro era un hombre como tú. Y también en cada época se han vivido situaciones económicas. Nosotros ahora estamos acostumbrados a una manera de vivir y Pedro estaba acostumbrado a otra. Y lo dejó todo. Lo dejó todo. ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? Cuando me preparaba a este estudio bíblico y analizaba, ¿no?, todas las partes de Pedro, la vida de lo que vemos reflejado en la palabra, tanto en Hechos, cuando ya Jesús había marchado, pero con Jesús vemos muchos hechos. El simple hecho de dar la cara por Jesús, cuando vienen a arrestarle y corta la oreja y Jesús le dice no y le vuelve a sanar la oreja, eso no queda borrado cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Es muy fuerte, yo no hubiera negado a Jesús ni una sola vez. Pero una vez más, Dios nos demuestra en su palabra que vivimos bajo la gracia incomparable de Dios. Si nosotros hubiéramos sido Dios, estoy convencida de que no hubiéramos puesto a Pedro como roca, como dice la palabra, como cabeza de la iglesia, no lo hubiéramos puesto porque ha negado a Jesús. Pero Dios perdona. Pero Dios borra nuestro pecado. Dios borra nuestro pasado. Y mirar, muchas veces he podido experimentar cómo situaciones incluso, no solo personas, sino situaciones, me han encarado con mi manera antigua de vivir, con mi vieja manera, o con pecados, o con situaciones que he vivido. Pero esas situaciones vienen para atar nuestro interior, hacernos chiquititos y que no tengamos voz en medio del desierto. Pero es que Jesús no ha venido a eso. Jesús ha venido a perdonarte. Jesús ha venido a no juzgarte. Jesús ha venido y te dice que si te he perdonado para siempre y he tirado tu pecado al fondo del mar donde el hombre no puede llegar. Y Dios no te juzga. Así que hoy, si hoy estás viviendo una situación delicada, una situación de la que eres más dependiente de lo que crees, Dios te perdona. Dios te saca esa esclavitud y Dios te hace libre. Como lo hizo con Pedro, un hombre súper racional, un hombre súper claro en lo que tenía que hacer, súper enfocado en su vida,
Viene Jesús, de golpe le dice, venga va, vamos mar adentro, pescan tantos peces, que deja sus cosas y se va con él, que no le importa que está en una barca, viene un fantasma, como dicen, y se baja y no es Jesús, y va andando hasta que se hunde, no le importa nada. ¿Hasta cuándo nos va a importar lo físico, lo natural? ¿Y cuándo nos va a empezar a importar realmente lo que importa? Mirar, hay que marcar este tiempo duro, este tiempo de pandemia, este tiempo difícil, este tiempo de ateísmo, este tiempo de incredulidad. Tenemos que cambiarlo nosotros, porque Dios es la manera que tiene de obrar a través de personas, pero tienes que llenarte de fe. Y Dios va a obrar, pero hemos de llenarnos de fe. Te dejo con esta pregunta. ¿Cuántos Pedros hay por aquí? Dios te espera. Y esta ha sido la palabra de bendición que Dios ha traído a mi vida. Para mí ha sido un analizar, ¿verdad? Un pensar y decir, Señor, ¿por dónde voy? ¿Voy bien? Espero que haya sido una palabra de bendición para ti también, que ahora dejes que el Espíritu Santo hable, que no te quedes solo con lo que yo he dicho, sino que le demos vueltas y cuando esta noche llegues a tu cama le digas, Señor, ¿cómo puedo aplicar esto a mi vida? Yo quiero ser un Pedro, yo quiero ser una Pedro. ¿Cómo lo hago? Gracias de verdad de todo corazón porque estáis ahí incondicionalmente, por vuestras oraciones, por las palabras de aliento y de bendición que traéis para nuestra familia. Y bueno, tenemos Facebook. Desde hoy, tenemos Facebook. Ya tenemos más de 100 seguidores en Instagram. Y dijimos, cuando lleguemos a 100 como regalo, tendremos Facebook. Y al mes de tener Instagram, hemos podido abrir Facebook. Así que síguenos en Iglesia_en casa, tanto en YouTube como en Instagram como en Facebook. Podéis contactar con nosotros si necesitáis oración, si necesitáis que se os explique algo, si realmente queréis conocer del Señor, escribirnos, no hace falta llamar, escribirnos y contactaremos contigo rápidamente. Deseamos que el Señor os siga bendiciendo y os dejo con unos anuncios. Nos vemos el domingo a las 11:30. Tenemos sorpresas, vamos a celebrar nuestro mes de Iglesia en Casa. No os olvidéis. Feliz en Cristo.